Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7 dice así: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Este capítulo de la carta de Pablo a los Corintios nos habla de los dones espirituales. Y es el tema que hoy día vamos a revisar. Y no podemos separar los dones del Espíritu o los dones espirituales de lo que estábamos recién viendo, que era la iglesia, la comunión y la adoración. Aprendimos en estos temas que es importante que nosotros, que somos parte del miembro de Cristo, del cuerpo de Cristo, somos miembros de Él, nuestros talentos, nuestras capacidades, tenemos que ponerlas al servicio de la comunidad, de lo que formamos parte. Y los dones, como les decía, no podemos separarlos porque son estas las capacidades que Dios nos ha entregado para que nosotros operemos en el cuerpo de Cristo. Los dones espirituales, obviamente, son entregados por Dios al creyente. Y el propósito de ellos es que nosotros como hijos de Dios podamos servirnos los unos a los otros, que es lo que estuvimos viendo en el tema anterior. De hecho, en 1 Pedro 4 dice que debemos servirnos los unos a los otros, ministrarnos según lo que Dios nos ha entregado. Ahora, la palabra don, bíblicamente hablando, puede provenir de dos palabras griegas. Uno es carisma, o carismata, o caris, que significa gracia. Y gracia, en cierto sentido, nosotros todos sabemos que es algo que recibimos en forma inmerecida. Un regalo que Dios nos da sin tener ningún argumento. Señor, dame esto. Porque es algo que nosotros no podemos ganarnos. Y la otra palabra tiene que ver con el neumos o la neumática, que tiene que ver con espiritual de Dios. Y obviamente esto da el carácter de que es algo que es dado por Dios. Es algo espiritual, no es algo natural, algo que Dios haya, digamos, puesto asequible a nosotros en la creación. En la misma carta de Pablo a los Corintios, en este mismo capítulo 12, Pablo le enseña a la iglesia en Corintios que los dones son dados por Dios. En el versículo 11 del mismo capítulo dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y el versículo 28 también reafirma la misma idea. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, etcétera, etcétera. O sea, Dios es el que establece por medio de su Espíritu Santo estas capacidades especiales para que nosotros podamos servir en la iglesia en la que Él nos puso. Los dones, por definición, nosotros debemos comprenderlos como una habilidad sobrenatural. No es algo que nosotros tengamos mediante el nacimiento natural, sino que lo adquirimos en el momento que nacemos espiritualmente. Y es ahí donde nosotros recibimos estas capacidades sobrenaturales que Dios nos da. A diferencia de los talentos, de las capacidades que nosotros innatamente tenemos, que son, digamos, viene en el paquete cuando nosotros nacimos. Nuestra habilidad quizás para cocinar, para servir, para distintas cosas. Obviamente los dones que Dios da son dones sobrenaturales, o sea que naturalmente no los podríamos obtener. Y eso es importante tenerlo claro. Y leíamos aquí en la carta a los Corintios que dice que a cada uno Dios le ha dado algo.
a cada parte del creyente. Acompáñame a primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Pasaje que estudiamos cuando vimos la comunión y la adoración en la iglesia, pero que también tiene significado para esta lección. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué nos enseña este pasaje? Las primeras dos palabras. Cada uno. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de nosotros, cada miembro del cuerpo de Cristo, ha recibido un don. Y ese don, como continúa diciendo el versículo, ministrelo a los otros, sírvalo a los otros, póngalo a disposición de sus hermanos. Por lo tanto, nosotros no podemos decir, Dios no me ha dado nada. ¿Por qué? La Biblia es clara. Cada uno tiene un don. Quizás el problema se suscita en saber qué don tengo. Y para poder comprender esto es que nosotros, de alguna manera, tenemos que comprender que nosotros somos personas singulares. O sea, acá nosotros nos distinguimos por algo en particular. Porque alguien, no sé, es muy simpático, muy dicharachero, bueno para la talla, alguien es un poco más serio, alguien es bueno para servir, quizás, como se dice, detrás de telón, sin que nadie se dé cuenta, pero que sirve mucho. Entonces todos tenemos caracteres distintos. Alguien no tiene problema en pararse y enseñar, a lo mejor otros aquí no tendrían esa capacidad de poder hacerlo. Entonces todos tenemos cierta personalidad que nos distingue. Y en ese sentido, Dios nos otorga dones que se entrelazan con nuestra personalidad y con los distintos dones que podamos tener. Podemos, por ejemplo, tener el don de servicio, pero además el don de hospedaje. Entonces, otra persona que tenga el don de servicio con otra área no va a ser idénticamente igual como se manifiestan esos dones que Dios le ha entregado. Porque también tiene un carácter distinto. Entonces, la mejor manera de cómo nosotros podemos entender que Dios nos da un don es que es como si fuese una mezcla de dones en distintas porciones que Dios nos entrega y que haga conforme a nuestra personalidad por donde Dios nos ha hecho pasar. Es como si fuese una pintura. El pintor no hace solo un trazado, bueno, quizás lo actual sí, un solo trazado, una brocha gorda y ya, arte. Y todos lo ven, y 2 millones de pesos el cuadro con un trazo. Pero lo más habitual, el pintor selecciona distintas pinturas y hace distintos trazos para llegar a lo final. Es algo similar. Dios como que pinta en nosotros distintas partes de dones y nos configura a nosotros como un miembro. John MacArthur lo expone de la siguiente manera. Los dones de un creyente pueden ser una combinación superpuesta, tomados en proporciones diferentes de la categoría de dones. Lo ideal es ver el don de una persona como una mezcla única de las categorías de dones, concedidas a ese individuo en conexión con su personalidad y experiencia y las necesidades de la iglesia. Cada creyente se vuelve tan único espiritualmente como sus huellas son únicas físicamente. Eso es lo que él dice. Entonces, como no es que es puro don de servicio, sino que hay una mezcla porque quizás su área de servicio sea el hospedaje, sea quizás servir en el área de consejería y que pueden ir de la mano. Lo importante, hermanos, que nosotros debemos ir comprendiendo a la luz de lo que estamos estudiando, que cada uno de nosotros va a tener un don específico y diferente, configurado de una forma especial para cada uno de nosotros. En el cuerpo humano hay distintos órganos,
Si hablamos, por ejemplo, del aparato digestivo, está el hígado, está el páncreas, está el intestino grueso, el delgado con sus distintas porciones, y cada uno cumple una función. Alguien que se enferma y tienen que sacarle una parte, no puede, o sea, ve dificultada, digamos, su alimentación por eso. Porque cada célula cumple un rol específico. Quizás las células uno las ve y son relativamente iguales, con un núcleo, con sus distintas partes, pero cumplen una función distinta. Nosotros en la iglesia somos lo mismo. Cumplimos una función especial, idéntica. O sea, idéntica en términos de tenemos que ponernos al servicio de, pero con una función distinta. Otro ejemplo, en un equipo de fútbol, ¿se imaginan si todos fueran arqueros? Como que no resultaría el partido. O sea, hay un portero que cumple una función en un área específica. Si sale de esa área no puede ocupar sus manos para tomar el balón. El defensa entrena de una forma distinta como entrena el delantero que tiene que anotar los goles. Entonces cada uno de los jugadores cumple una función. Si de repente el delantero dice, no, ya me cansé, me voy a ir a poner al arco. Aunque las pichangas pasan, pero oficialmente cada uno tiene su posición, tiene su función. Y que si falla, ¿qué pasa si a un equipo le expulsan uno? Automáticamente uno dice, perdieron, porque tienen uno menos y ya no le van a dar las piernas para correr hasta el final. Llevémoslo eso al terreno espiritual. ¿Qué pasa si uno de nosotros, con los dones especiales y la configuración que Dios nos ha dado en forma específica a cada uno de nosotros, de repente deja de cumplir la función que Dios me ha dado? Todo lo demás se resiente. Porque a mí Dios me ha dado una función específica y especial. Por lo tanto, hermanos, desde ya, nosotros que somos parte del cuerpo de Cristo, tenemos que involucrarnos concretamente en el ministerio. El ministerio no tiene que ver con solamente la enseñanza. El ministerio son muchas áreas de la iglesia. Y tenemos que involucrarnos. No podemos estar, como se dice, y discúlpeme la expresión, calentando el asiento. ¿Qué es lo que estamos haciendo para el cuerpo de Cristo? ¿Cuáles son mis dones? No sé cuáles son mis dones. Bueno, ya vamos a llegar a eso. Pero desde ya, hermanos, debemos considerar involucrarnos profundamente y concretamente en el ministerio a través de los dones que Dios nos ha dado. El propósito de los dones, además de ministrar, es algo quizá un poco más específico en términos de que nuestro ministerio en cuanto a los dones tiene que ver con la edificación a la iglesia. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. Versículo 7. Pero a cada uno, otra vez, Pedro lo dice, cada uno según el don que haya recibido. Pablo aquí en la carta a los Corintios. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para, esta es la razón, este es el motivo, el propósito, para provecho. ¿Provecho de quién? Capítulo 14 de la misma carta. Versículo 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para, otra vez, propósito. Pablo le dice en el capítulo 12, versículo 7, para provecho. ¿Cuál es el propósito de abundar en los dones? Para edificación de la iglesia. Hermano, el que nosotros tengamos dones no es para nosotros, no es para que digan, él tiene el don de maestro, el don de servicio. Sí, pero no es para mí. No es para que me alaben a mí, es para edificación y provecho de la iglesia de Cristo.
John MacArthur dice, Dios nos da sus dones para otros. El don que tú tienes no es para ti, es para los demás. Así que no podemos decir, no, es que yo, mi ministerio, ¿no? Que aquí no hay nada personal. Dios nos ha dado los dones para que sirvamos, edificamos, seamos de provecho a la iglesia. ¿Qué pasa si un grupo o si hay 5 constructores haciendo una casa, de repente el albañil dice, no, ya me cansé, ya no quiero hacer más albañil? Hasta ahí llegó la casa, porque ni por mucho que haya electricista, haya gaffiter, haya ingeniero civil o maestro de obra, hasta ahí nomás llega porque el albañil no levanta. O se levanta la casa y si el gaffiter no pone cañería, no va a tener agua, no va a tener ni una cosa. Hermanos, tenemos con nosotros poner nuestros dones para el servicio de la iglesia. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Para eso Dios nos dio sus dones para el provecho de la iglesia. Algunos no están de acuerdo con el número de dones que la Biblia establece. Unos dicen que son 28, otros que dicen que son 12. La lista un poco no es ni rígida bíblicamente hablando. Así que de cierta manera no podemos encerrar en un cuadrado y decir son 28, porque bíblicamente Dios nos dice, estos son los dones y no hay ninguno más y nombra 28. Así que hay listas a lo largo de la Escritura. Entonces, no podemos ni cerrarlo, ni tampoco dejarlo tan abierto, así como que ahora todo es un don. Tenemos que ser sabios. Ahora, generalmente, si nosotros vamos a Efesios capítulo 4, versículo 11, algunos dicen, y hay distintas posturas con respecto a esto. Algunos dicen que los dones que aquí salen nombrados en Efesios 4:11, que dice, y él mismo, hablando de Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y algunos dicen que estos son dones que Dios ha establecido y que entrega por medio de Jesucristo para levantar estos hombres. Lo importante es que cuando se nombran estas capacidades, no hace alusión a un don. No usa la palabra caris o charis, ni neumos, hablando de espirituales, sino que habla, como dice este versículo, de constituir, de poner. Y esto significa poner en un lugar, indica dar un nombramiento oficial en una posición, como Juan capítulo 15, versículo 16. Que es algo similar, Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestros frutos permanezcan, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ese poner es lo mismo que estábamos leyendo en Efesios 4, es de constituir. Aquí obviamente hablando a sus discípulos, Jesucristo le dice que Él los puso como miembros del cuerpo de Cristo para que lleven frutos. Lo mismo con lo que nombra Pablo a los Efesios. Evangelistas, apóstoles, pastores, son puestos. Por lo tanto, aquí nadie recibe el don de pastor, ni el don de apóstol. Nombramientos son títulos que hombres reconocidos por Dios, capacitados por Dios, y que obviamente sin lugar a duda los varones que Dios pone tienen capacidades a través de dones para pastorear, para dirigir la iglesia, pero no, técnicamente estos no son dones, sino que son títulos que Dios
reconoce a través de la iglesia en los distintos hombres que Él pone en el liderazgo de su cuerpo. Entonces, dicho esto, en primera carta a los Corintios, en Romanos, hay una lista de dones que son reconocidos. Y existe distintos tipos de clasificaciones de los distintos dones. Ahora, las calificaciones a nosotros nos ayudan para saber cuál es la naturaleza del don, cuál es el área en donde se desenvuelve el don. Pero en ese sentido, no debemos de descuidar el que las clasificaciones nos pueden un poco limitar en entender, porque quizás podemos poner uno más alto que el otro. Estaba la iglesia de Corinto que decía, no, las lenguas, y todos querían hablar en lengua, pero eran completamente desordenados en cuanto al hablar en lengua. Y Pablo, cuando le dice y les nombra algunos dones, pone a otros dones primero y al final le nombra las lenguas. Así como decir, este es como el menos importante. Entonces, si bien las clasificaciones nos ayudan, debemos de poner ese cuidado. En las clasificaciones no sobreponer un don sobre el otro. Porque todos los dones, quizás hay algunos que son un poco más vistosos, pero todos son para edificación de la iglesia. No hay ninguno en ese sentido más importante que otro. Ahora nosotros hoy día, por una cosa de poder comprender de mejor manera, vamos a estudiar una categoría de dones, de las muchas que hay, y vamos a hablar de los dones permanentes y temporales. Los dones permanentes están nombrados en distintos pasajes. Romanos 12, 1 Corintios 12, el pasaje que estábamos ocupando. Se nombran dones, por ejemplo, como el de profecía, exhortación, misericordia, servicio, generosidad, liderazgo, conocimiento, fe, sabiduría, entre otros. Y vamos a ir revisando rápidamente algunos para tener claridad de qué es lo que significa cada uno y podamos después examinarnos y saber cuál es el don que tenemos. El don de profecía, y que quizá es uno de los que más confusión trae, porque en la actualidad se dice que el profeta, y se entiende que el profeta era el que hablaba y decía algo del futuro. Y eso obviamente era lo que un poco hacían los profetas en la antigüedad, en el Antiguo Testamento. Pero, en realidad, la palabra profeta no solamente significa decir algo del futuro, sino que significa llevar un mensaje o contarles a otros sobre la palabra de Dios. Y en ese sentido, de alguna forma, nosotros todos somos profetas, porque llevamos el mensaje de Dios, ya sea nosotros mismos cuando hacemos un poco de consejería o alguna exhortación, o aquellos que no conocen a Dios, le llevamos el mensaje. Entonces, cuando hablamos de profecía, es contar o declarar las escrituras. Y esto obviamente no necesariamente tiene que predecir el futuro, de que van a venir terremotos, guerras. No tiene que ver con eso, sino que el de llevar el mensaje, declarar el mensaje. El don de enseñanza. Este don tiene que ver con la habilidad de enseñar la palabra de Dios y ayudar a quienes escuchan a comprender lo que la palabra de Dios dice. Así de sencillo. La sabiduría es una habilidad para aplicar lo que por medio de la palabra de Dios comprendemos. Cuando en Santiago dice, el que tenga falta de sabiduría, pídale a Dios y Dios se la dará abundantemente. Esa sabiduría tiene que ver con saber aplicar lo que nosotros comprendemos de la palabra. O sea, cuando yo no entiendo la palabra, tengo que pedir iluminación. Una vez que entiendo, tengo que pedir sabiduría para que lo que entendí, poder aplicarlo a mi vida diaria, a mi vida personal. El conocimiento tiene que ver con un entendimiento de los hechos de la Escritura. Desde la perspectiva humana, tiene que ver con tener un conocimiento más profundo. Podemos
ser sabios, pero no necesariamente tener conocimiento, porque es cosa de leer y saber aplicar esto en forma misericordia es la habilidad de mostrar una compasión profunda a aquellos que tienen necesidad de distintas índoles, espirituales, físicas, emocionales. Es aquel don que nos ayuda para trabajar por el cuerpo de Cristo en áreas de un ministerio físico. Por ejemplo, realizar mantenciones, servir el alimento, ayudar a armar y desarmar la iglesia, por ejemplo. Eso rápidamente los distintos dones que pueden, los dones permanentes. Pero hay dones temporales. Y aquí es cuando muchos teólogos se agarran de las mechas y se las sacan amorosamente, porque tiene que ver con que si continúan los dones o no continúan los dones. Y aquí está la lucha entre el cesacionismo, o sea que los dones cesaron y no continúan, y el continuismo que dice que todos los dones persisten hasta que Cristo venga y se lleve a su iglesia. Y dentro de los más famosos de estos dones está el don de sanación y el don de lenguas. Pero hay una manera de poder comprender de que estos dones temporales hoy no se manifiestan. Esto es como una manera elegante de no quedar mal con nadie, si lo miramos de esta forma. Porque los dones temporales no se manifiestan igual a como se manifestaban en el tiempo de la iglesia primitiva. Hablando directamente, por ejemplo, de los evangelios y del libro de Hechos. Entonces esto es como decir, están, pero no igual que antes. Entonces como una cosa ahí. Pero creo yo, personalmente, que es lo más adecuado de tener presente. A mi entender, bíblicamente nosotros no podemos establecer, por ejemplo, 1, 2 o 3 versículos donde nos diga que estos dones cesaron. Lo podemos interpretar y decir que sí cesaron. Tampoco podemos decir tan concretamente que continuaron, porque tampoco dice la Escritura que continúan hasta el día de hoy. Quizás si estuvieron funcionando y nadie dice que terminaron, lo más probable es que podemos pensar que continúan hasta el día de hoy. Pero veamos el tema de la sanación y los milagros. Estos dones de sanación y milagros tenían un fin, un propósito de ser. Acompáñame al libro de Hebreos, capítulo 2. Versículos 3 y 4. Hebreos 2, 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Quiénes fueron los que oyeron? Los discípulos, los apóstoles. Versículo 4. Testificando Dios juntamente con ellos. ¿Cómo testificaba Dios con ellos? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Dios estaba junto con los apóstoles haciendo milagros para decirle, estos que están predicando mi evangelio son los que yo mandé. Y no los otros que andan haciendo cualquier lesera o diciendo cualquier cosa. Era para autentificar el mensaje de los apóstoles y los discípulos. Hechos capítulo 5. Versículo 12. O sea que nos confirma lo que dice Hebreos. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. O sea, había una confirmación a través de estos milagros y estas señales de los apóstoles. También ahí en Romanos 15 habla de la confirmación de Pablo como apóstol a través de los milagros. Y en Hechos 4
el capítulo anterior, versículos 29 y 30. Y ahora, Señor, mire la oración de los creyentes. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. De acuerdo a lo que dice Hebreos, Dios estaba detrás de los que llevaban el mensaje, predicando con denuedo para testificar junto con ellos que el mensaje que estaban entregando era de parte de Dios. Entonces, en este tiempo, en el libro de los Hechos, los apóstoles estaban poniendo el fundamento de la Escritura. Porque la Escritura la tenemos completa. Por lo tanto, el mensaje de Dios ya no necesita ser validado, porque ya está validado, porque está todo aquí. Por lo tanto, en ese sentido, como el fundamento ya está puesto, no necesitamos otra vez que vengan los que ponen el fundamento para poner otro fundamento encima, porque el fundamento ya está. En ese sentido, tanto los apóstoles como los profetas ya no necesitan estar presentes el día de hoy, porque el fundamento ya está puesto. Y como no son necesarios los profetas y los apóstoles, este don no debe actuar de la misma manera. Imagínense, yo me pongo a predicar ahora y toco a alguien y queda sano. O paso y mi sombra, como sucedía, la sombra sana a alguien. ¿Qué va a suceder? El santo hermano Javier. Y no es necesario porque esto ya está confirmado. Entonces, el uso de los milagros y de las sanidades ya cumplieron su función de respaldar a quien estaba hablando. Y sucede lo mismo en distintas etapas de la Biblia. Los profetas hacían milagros para decir, yo hablo en razón de lo que Jehová me ha dicho, hago el milagro y todos creían. Lo mismo le pasó a Moisés. Moisés llegó, hizo milagros, la serpiente convirtió el agua en sangre, la mano que se enfermó, después la sacó y se le curó, para testificar de que él venía hablando de parte del gran yo soy. Yo soy te ha enviado. Por lo tanto, en este tiempo nosotros no vamos a llegar y decirle, mire, yo vengo a hablar de parte de Dios, mire mi mano. Enferma la mano, sana la mano. No, porque está aquí. No son necesarios para testificar, para autentificar lo que yo le estoy diciendo. Porque como los hermanos de Berea ahí en Hechos, ellos no fueron a ver, ¿hizo milagro o no hizo milagro? Porque si hizo milagro es de Dios. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Agarraron su Biblia, enseñando de acuerdo a esto. Ya no son necesarios los milagros. Dicho sea de paso, los milagros en el tiempo antiguo, la sanación era instantánea. Hacía el milagro y el enfermo quedaba tiquitaca. Era completa y permanente. Y había sanación de distintas índoles, parálisis, ceguera, de toda índole. Si nosotros nos preguntamos hoy día, muchas de estas campañas de sanación que hacen los falsos maestros, nunca más se sabe del que fue sanado. Y al otro día anda cojeando de nuevo y lo agarran todo para el show. Pedro pasaba, se curaba, o le decían, dame una moneda, no tengo plata, pero lo que tengo te doy, levántate y anda. Y salía con... Y nada de, a ver, párate. Y ahora no, ahora sí. No sé si han visto un video que hay alguien que tiene un brazo más corto que otro. Y empieza así y está el falso profeta y se les tira el brazo. Y todo, milagro, milagro. Y después el otro y está como 5 o 6 minutos ahí. Y a terminar con los brazos como de 2 metros. O está ahí, para adelante y así. Un show que no es necesario. Los apóstoles, Jesucristo sanaban, sé sano, arriba, ya, anda. Y nada de estas cosas propagandísticas. Por lo tanto, hermanos, bueno, además,
la cura era incondicional. Hoy día, obviamente, las malas prácticas. Aporte y Dios lo va a sanar. Jesús sanaba sin nada. Señor, ten misericordia de mí. Sano. Listo. Nada de cree, no cree. Era incondicional. No dependía de la fe de la persona. Dependía del poder de Dios. Hoy día, si la persona no es sana, no tuviste fe. O sea, no hay la misma intensidad del poder en ese sentido. Entonces la manifestación del don de sanación hoy día no coincide con el de la iglesia primitiva, por todo lo que hemos conversado. Ninguno sana instantáneamente, ni completamente, ni permanentemente, ni incondicionalmente. Esto no quiere decir que Dios no sane el día de hoy. Porque Dios sana hoy día de hoy. Y parte del poder de Dios se manifiesta en la revelación que Dios le ha dado al hombre, en sabiduría, en conocimiento, en ciencia, para sanarnos. ¿Cuántos hemos sido sanados por la mano de los médicos? ¿Y le vamos a quitar mérito a Dios si Dios le ha dado la sabiduría al hombre para hacerlo? Dios así lo quiso. ¿Cuántos otros han operado y han quedado mal? Con el mismo médico. Dios opera de distintas formas. ¿Para sanar en forma instantánea? Por supuesto que sí, pero no de la manera que lo hacía la iglesia primitiva. No en razón de autentificar un mensaje que ya está autentificado. ¿Dónde leen otro don que se malentiende? El propósito de las lenguas y de la interpretación de lenguas era ser una señal a judíos. ¿Cuántos judíos hay aquí? Varios, no, pero de raza. ¿De raza judía? Ninguno. Vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 14. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículos 21 y 22. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero las profecías no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿A quiénes eran las lenguas? A los que no creían. ¿Y hoy día en dónde pasan las lenguas? Donde está lleno de creyentes. Vamos a Hechos capítulo 10. Versículo 44 al 47. Estaba Pedro hablando con Cornelio, que era un gentil, no era judío. Pedro estaba, estas palabras: el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, o sea, judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Cómo supieron que se había derramado el Espíritu Santo? Porque, versículo 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Aquí el Espíritu Santo obrando en manera soberana para testificar de la salvación de los gentiles también. Primera carta a los Corintios, versículo 14.
26 al 28. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lenguas, extraña, esto sea por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que en la iglesia no es que todos se pongan a hablar en lenguas. ¿Cuántos dice? 2. A lo más 3. Y que cuando uno hable, uno le interprete. ¿Qué es lo que hoy día se ve? Todos hablando al mismo tiempo, no se entiende nada. Entonces, las lenguas se usaban para testificar primeramente a los incrédulos, para testificar de que los gentiles también habían recibido el Espíritu Santo. Y como tercera opción, como una edificación en la iglesia, pero con orden. La iglesia en Corinto fue no recuerdo exactamente la fecha, pero no fue la última carta ni la primera carta que se escribió. La primera fue la de Santiago, al final Apocalipsis. Todavía se estaba estableciendo todo el conocimiento de parte de Dios. Ahora, hasta el día de hoy las lenguas no son requeridas. ¿Por qué? Porque ya no son necesarias las señales para los judíos de que había gentiles creyentes, porque hoy día es universal el cristianismo. Tenemos las escrituras suficientes y completas, así lo dice 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, ya no es necesario que alguien hable lenguas para llevar un mensaje distinto de lo que ya está escrito. Por lo tanto, la palabra, al estar completa, hace innecesaria el don de lengua en medio de los creyentes. En el antiguo tiempo de la iglesia primitiva, las lenguas eran conocidas. Cuando se derramó el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, después que estuvieron orando en Pentecostés, los que estaban ahí oyendo, ¿qué es lo que sucedía? Escuchaban, decían, oye, está hablando en mi idioma. Era conocido, no era una lengua extraña. Ahora Corintios nos habla de lengua extraña, pero Corintios también pone un orden, no un desorden. 2, a lo más 3 y que haya interpretación. Sin lugar a duda que hoy día lo que se ve es un desorden y una aplicación o un uso de las lenguas que es desordenada, que está fuera de control y no es lo que la Biblia nos enseña. Ahora, las malas prácticas que nosotros vemos no son lo que nosotros deben fundamentar la temporalidad de este uso. Hasta aquí no hay ningún pasaje que nos diga claramente que las lenguas ya no deben ser. Porque hasta Corintios, que es lo que mayormente enseña, es que debe hacerse en orden. Extrañamente, en las iglesias donde hay enseñanza profunda, no ocurren lenguas. Y donde no hay enseñanza, que hayan lenguas ordenadas, hay un desorden. ¿Cuál es la mejor manera de enfrentar esto? Es llegar y no decirle, no, el don de lenguas es hoy y no hay más lenguas porque no hay más lenguas y podemos sacar algunos versículos. No de decirle, en tu iglesia hablan en lengua. Muy bien. Lo hacen según como enseña Pablo a los Corintios. 2, a lo más 3 y le interpretan y llevarlos a la obediencia bíblica.
Y lo más probable es que pase es que cesen las lenguas en esa iglesia, cuando se ordena conforme a la palabra de Dios. Pero insisto, al igual que las sanidades, las lenguas, las malas prácticas no nos pueden llevar a decir no existen. Que tenemos que tener el sustento bíblico para decirlo. Una pequeña aclaración. Muchos dicen que el bautismo del Espíritu Santo tiene que estar acompañados con hablar en lengua, porque cuando descendió el Espíritu Santo en Pentecostés hablaron en lengua. El ejemplo que vimos de Pedro con Cornelio, hablaron en lenguas. Pero Corintios 12 nos enseña, y hace Pablo unas preguntas retóricas, en 1 Corintios 12, versículo 29, que claramente la respuesta a cada una de estas preguntas es un no rotundo. Dice, ¿son todos apóstoles? La respuesta es no. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Todos hacen milagros? No. ¿Todos tienen el don de sanidad? No. ¿Todos hablan en lenguas? También no. ¿Interpretan todos? También es no. Por lo tanto, si bajo este argumento decimos que todos los que reciben el Espíritu Santo tienen que hablar en lenguas, en Corintio habían hermanos que no habían recibido el Espíritu Santo, porque no todos hablaban en lengua. Entonces un mal entendimiento del bautismo del Espíritu Santo. El hecho de Pentecostés en Hechos capítulo 12 es un hecho súper puntual que dio inicio a la era de la iglesia en la tierra y que marca un comienzo. Y no podemos esperar que ese comienzo se siga repitiendo. Es un hecho puntual. Ahora, después de haber dicho esto, nosotros como miembros del cuerpo de Cristo tenemos que buscar el ejercicio de los dones. Porque como vimos al inicio, el ministerio, el ejercer nuestros dones es lo que ayuda al cuerpo de la iglesia a crecer. Si uno ejerciendo su don está siendo un estorbo para que el cuerpo de Cristo crezca. Y eso no se la va a tener que ver ni conmigo, ni con el pastor Adiel, no va a tener que ver con la cabeza del cuerpo, con Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, el llamado una vez más es que debemos ser agentes activos en cuanto al ejercicio de nuestros dones. No podemos estar pasivos en la iglesia, porque Dios nos hace el llamado. Nuestros dones tienen que estar empapados de amor para el buen funcionamiento. Aquí en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 31. El capítulo 12 nos habla de los dones. El capítulo 14 nos habla del don de lenguas. Y en medio de dos capítulos que nos habla de los dones, Pablo al final del capítulo 12 dice, procurad pues los dones mejores. Después de haber dado una disertación en cuanto a los dones. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Cuál es ese camino? Capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviere profecías y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si hubiese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy, y continúa con su discurso. Por lo tanto, si nosotros tenemos un don, ese don tiene que estar empapado de amor. Porque si no, de nada sirve, nada soy, son como un metal hueco que lo único que hace es resonar, pero que no produce nada. Tenemos que buscar estar llenos de amor, porque eso me va de alguna manera a asegurar que lo que yo estoy ministrando a mis hermanos va a ser de beneficio para los demás y no para el propio mío. Debemos recordar que los dones son para provecho y edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, nosotros como miembros del cuerpo
estamos ordenados a buscar qué don tenemos. Y hay muchas áreas donde nosotros podemos trabajar. Vamos a revisar rápidamente algunos versículos. 2 Corintios capítulo 5. Versículo 7. El área de la fe. Dice, porque por fe andamos, no por vista. A algunos hermanos les es mucho más fácil caminar por fe que por vista. Y los que tienen fe tienen que ponerla a disposición de los demás. Decirle, hermano, sigamos adelante, sigamos por fe al Señor. Santiago 1.5 nos habla de la sabiduría. El que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios. Pero los que tengan sabiduría, en ese sentido, tienen que ayudar a los demás. Y decirle, hermano, mira, aquí la palabra de Dios dice, ora y pídele al Señor. Y debemos disponer de nuestra sabiduría no solamente para saber nosotros qué hacer, sino que para decirle a los demás qué es lo que tienen que hacer. Obviamente con sabiduría, con humildad, con amor. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El área de exhortación. Obviamente esa exhortación tiene que ser acompañada del conocimiento bíblico. Segunda carta a los Corintios nuevamente, capítulo 9. Versículo 7. Cada uno dé, como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El área de donar, de dar, de ser liberal en cuanto a ofrendar al Señor. En todas estas áreas, y hay varias más, nosotros debemos empezar a ver que nosotros debemos ser obedientes en estas áreas. En las áreas que son específicas, que son un poco globales para todos, difícilmente Dios nos va a mostrar el área específica en la que nosotros debemos trabajar. Y de cierta manera, nosotros debemos buscar todas las puertas que estén abiertas y ir a servir en cada puerta que esté abierta. ¿Es necesario hacer algo en la iglesia? Sí, yo puedo aportar algo. A lo mejor, no sé conectar los cables de la mesa, pero sé enrollarlo. O sé transportar una caja para traerla, por ejemplo. Y voy poniendo en práctica mis distintas áreas, los distintos aspectos de la iglesia. Hay que orar por oportunidad para servir en la iglesia. A lo mejor no hay un área específica. O a lo mejor en una iglesia grande hay 200 manos enrollando cables. A lo mejor falta otra haciendo otra cosa. Y hay que orar. Pero una cosa importante. Primero en mi disposición, buscar, orar buscar por un área por donde servir. Pero también el consejo de los demás. De mis demás hermanos. Porque a alguien se le puede acercar y decirle, oye hermano, usted, va a sonar un poco chistoso esto, pero ¿qué es bueno para apilar silla usted? Y dice, a lo mejor ese es mi don, apilar silla. Estoy dando un ejemplo que a lo mejor no es el mejor ejemplo, pero muchas veces de repente se nos acercan.
Dice, oh hermano, usted que es servicial para andar acarreando cajas. ¿Y qué don tendré? Le están gritando ahí, don de servicio. Entonces, lo que los demás nos digan, lo que los demás nos comenten, es algo que debemos poner atención, porque puede mostrar hacia dónde está mi don apuntado. Entonces, si queremos descubrir los dones de la iglesia, o sea, los dones que yo tengo para servir a la iglesia, primero tenemos que estar en sumisión a la palabra de Dios, a los líderes de la iglesia. Y segundo, estar dispuestos a servir. Y Dios va a mostrar. Obviamente hay que orar también. Entonces, ¿qué pasa? La respuesta a las preguntas, ¿qué don tendré? ¿Qué área de servicio tendré? Al estar en sumisión, al estar en comunión con mis hermanos, esas preguntas van a tener respuesta. Van a tener respuesta. Entonces, hermanos, el cuerpo de Cristo aquí juega un rol fundamental. Encerrado en mi casa, sin compartir con mis hermanos, difícilmente me va a dar luces del don que yo tengo. Tengo que estar en comunión con el cuerpo de Cristo. Y recordemos siempre, cada uno de nosotros debe ejercitar su don para el bien, para el provecho, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para finalizar, hemos visto que cada uno de nosotros tenemos un don únicamente dotado por Dios para nosotros, en forma especial. Que recibimos nuestros dones al momento de nuestra salvación, del bautismo del Espíritu Santo, en que somos hechos nuevas criaturas. Que nuestros dones son una mezcla variada de distintos dones. Que nuestros dones tienen que ser puestos al servicio de la iglesia, al servicio de los demás. Y que nuestros dones tienen que ser empapados de amor para ejercitarlos de buena manera. Y hemos visto también que si no ejercitamos nuestros dones, vamos a ser un estorbo, una barrera para el crecimiento de la iglesia. Por lo tanto, hermanos, una vez más, tercera vez, y ahí el énfasis del día de hoy, debemos involucrarnos en el servicio del cuerpo de Cristo con todos nuestros dones. Con todos nuestros dones. Primera de Pedro 4:10. Cada uno según el don que Dios le haya dado, ministrelo a los demás, conforme a la multiforme gracia de Dios. Si aún no ha descubierto su don, ya sabe qué hacer. Sumisión a la palabra, las distintas áreas de trabajo, oración, buscar áreas de servicio, ser busquilla, decir, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Y obviamente estar en comunión con los demás. Y nosotros también debemos entender que a lo mejor yo veo algo en el hermano y comentárselo. Decir, oh hermano, usted es bueno para hacer esto. Yo veo que usted hace esto tan fácilmente, porque así nos ayudamos a descubrir el don que tengamos. No debemos, hermanos, ser siervos negligentes en no dar frutos. Porque si Dios nos ha entregado algo y no damos ganancias, puede que no seamos hijos de Dios. Y solamente se nos ha otorgado por la gracia general de Dios. Y no por la gracia específica, la gracia especial de Dios que capacita. Está la parábola. 2 recibieron y lo multiplicaron. El último recibió, dijo, no, mejor no, cosa seria. Este caballero, así que mejor lo dejo ahí, mejor que no perder nada, se lo entrego tal cual. Siervo negligente, fuera. No amaba a su Señor, no estaba en disposición a servirle. Que a nosotros no nos vaya a suceder eso. No porque estemos aquí escuchando y nos gocemos en la palabra quiere decir que somos cristianos. Tenemos que involucrarnos, tenemos que estar al servicio y disponernos para el crecimiento de la iglesia y no ser un estorbo. Yo siempre les digo,
de repente en tono de talla, pero hoy día va en serio. Hermanos, si usted no sirve y no está poniendo a disposición su don, y si no lo sabe, tiene que ponerse ya a descubrir su don. Si no pone a disposición el don, no se la va a tener que ver conmigo, ni con el pastor Adiel, ya le dije. Tener que ver con Jesucristo, con la cabeza de la iglesia, el que compró con su sangre la iglesia. Y cuando llegue delante de él, no le va a poder decir, no, que nunca me dijeron de los dones. A lo mejor hasta hace una hora atrás no sabía nada de los dones. Ahora lo sabe. No seamos negligentes. Oremos al Señor. Padre eterno, te damos gracias en esta mañana por este tiempo que nos has concedido de estudiar tu palabra, que nos confronta en lo que significa realmente ser miembros del cuerpo de Cristo, sirviéndonos los unos a los otros. Sin lugar a duda, tú nos has llamado en tu amor, en tu misericordia, y en ese mismo amor y misericordia y gracia y bondad nos has dado todo lo que necesitamos para poder servirnos los unos a los otros. Qué maravilloso tú eres, qué grande, qué bondadoso, lleno de amor. Pero también esto nos acarrea habilidad, que debemos de servir a tu cuerpo, los unos a los otros, con amor, con humildad, con sabiduría, buscando el crecimiento, la comunión, la unidad, y siendo diligentes en esto. Solamente nos queda rogarte, Señor, ilumínanos para entender tu palabra y para escudriñarnos a nosotros mismos y descubrir esos dones que tú nos has entregado, para no ser ya más negligentes, sino que ponernos de lleno al servicio de tu iglesia, la que tú compraste. Cada uno de los que estamos aquí costó la misma sangre derramada en la cruz. Y cada uno de los que estamos aquí merece ser servido, porque tenemos un alto precio, valemos un alto costo, la sangre de Jesucristo. Debemos considerarnos, no a nosotros mismos, sino que a los demás más importantes que a nosotros. Y eso tiene que ver con poner todos nuestros dones al servicio de todos. Así que ayúdanos, Padre Santo. Gracias porque nos ayudas a comprender esta realidad. Y ayúdanos también, danos la sabiduría. Tú lo has prometido. Al que le falte sabiduría, pídala y Dios se la dará abundantemente. Padre Santo, en esta mañana, tú lo has prometido que nos darías sabiduría. Y te rogamos que en tu bondad, para que tu nombre sea glorificado en este lugar, en esta iglesia local, danos sabiduría para ministrar nuestros dones, para descubrir nuestros dones. No para que nosotros seamos la mejor iglesia, sino que para que tu nombre sea glorificado en medio nuestro. Ayúdanos, Dios, para que todo esto sea una realidad en nuestra vida. Gracias te damos, Padre Santo, en el glorioso y maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.